República Dominicana, el tema de la opinión pública, yo creo que se ha convertido, luego de este proceso electoral, con todo esto que la gente quería, justicia, combatir la impunidad y evaluar los procesos, yo creo que está muy ligado a contrataciones públicas, pero la opinión pública sigue siendo muy importante. Uno, que le confesamos que conocemos la ley de compra y contrataciones, por lo menos los aspectos principales de las áreas que tienen que ver con nuestro trabajo. Le decimos que muchas veces nosotros decimos, Dios mío, la gente habla sin saber. Y la voz oficial, en algunos casos suya, que lo he visto, dar una respuesta diciendo, no importándole que no le guste a la opinión pública. Lo vi dar una respuesta, por ejemplo, de un funcionario que dice, él no tiene el 10% de las acciones de la empresa. Y eso es una decisión clara. Le pregunto, esos temas que son de opinión pública y que dicen, por ejemplo, tal institución, fulano tiene 5 hermanos trabajando, familiares, y tú revisas la ley y dices, pero esa institución no pertenece a contrataciones públicas porque tiene una ley especial. O tú, por ejemplo, dices, pero aquí la ley no sabe lo que es, la gente no sabe lo que es consanguinidad, afinidad, segundo grado, tercer grado, familia, la misma institución, director, ministro, encargado de compra, o sea, las posiciones que tienen que presentar, las posiciones que pueden tener un parentesco y no conocen la ley. Entonces, muchas veces lo ético no es lo legal. No quiere decir que sea ético, pero no es ilegal. Sí. Entonces, yo le quiero que esta parte usted la inicie por ahí, porque una cosa es decirle a la gente lo que quiere oír. No, aquí habían 10 hermanos trabajando en el gobierno. ¿Y qué? Aquí vivimos una familia que, por ejemplo, yo recuerdo en el PLD que tú decías, trabajo político, los Germán, los Montaz. Tú le decías, tú puedes decir que uno nombró al otro, no, todos eran parte de una estructura política y hicieron vida partidaria. Y hoy hay uno en otro partido, pero están ahí siempre. Le pregunto, licenciado, estos temas que la gente no maneja bien la verdad de lo que dice la ley, porque tal vez no son tan éticos, pero no son ilegales. Sí, mire, es muy buena pregunta y muy buen comentario. Nosotros primero valoramos la opinión pública vinculada a los temas de contrataciones y al rol y la opinión de la ciudadanía. Nosotros tenemos un monitoreo de los medios de comunicación y de las redes sociales para identificar denuncias, alertas vinculadas al tema de contrataciones. Y todas pasan por un proceso de identificación de la consistencia de esa alerta o esa denuncia. Si la alerta o denuncia tiene indicio, tiene fundamento, pues nosotros procedemos a profundizar. Y en algunas denuncias de ese tipo nos hemos apoderado de investigaciones de oficio, como el caso de la contratación de la empresa de residuos sólidos de Boca Chica, de San Pedro de Macorís y de La Romana. En el caso de Boca Chica está anulado ese proceso. En el caso de San Pedro de Macorís lo estamos conociendo y va a haber decisión. Y en el caso de La Romana lo estamos conociendo y va a haber decisión. Yo he decidido que para abordar el tema de contrataciones en los medios, un espacio como este lo permite y es óptimo, porque podemos hablar, podemos dialogar, podemos profundizar. Pero muchas veces tratar de explicar algo que pareciera ser una denuncia, que tiene un titular rimbombante, en un diarismo, en un reporterismo, se hace muy difícil, porque podemos ser objeto de la manipulación. O del pedacito. O del pedacito. Y lo otro también, del desconocimiento del que te pregunta. Del que te pregunta con un desconocimiento, pero convencido de que tiene el gran caso de investigación. Entonces, nosotros hemos sido muy claros. Todas las denuncias, todas las alertas, nosotros las monitoreamos. Y cuando entendemos que existe algún elemento, nos apoderamos
y profundizamos. Con relación al tema que usted señala del 10 y el 5, yo le digo, ¿cuál es mi opinión personal? Yo entiendo que ningún ministro, no importa la composición accionaria de las empresas, debe tener relación contractual con el Estado. Yo personalmente creo eso. Incluso en la propuesta... Pero la ley... Déjeme decirle, incluso en la propuesta... Es que su opinión en esto no es lo... No, estamos pero, hablando de la ley de contratación Pero yo lo voy a públicas. llevar a eso, para establecer la distinción en lo que yo creo y lo que debe ser y lo que es la ley. Yo creo que no debe tener, yo lo creo así. Incluso en la modificación de la ley, yo voy a incluir para la discusión el hecho que se elimine lo del el 10 o el 5, el 10%. Ahora, ¿cuál es la realidad ahora? Aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, ahora dice que los funcionarios que están en el régimen de incompatibilidad del artículo 14 de la ley 340, si tienen más de 10% de acciones en las empresas, no pueden tener relación contractual con el Estado. Eso es lo que dice la ley. Y como la ley dice eso es lo que hay que aplicar. Aunque no nos guste. Y lo mismo que dice, en esa hay casos que dice, y no puede trabajar en esa institución un familiar o un segundo grado, pero en otra institución. Lo que quiero decir es que la ley hay que aplicarla, lo que dice, no lo que a mí me gusta. Claro. Entonces la ley dice eso, ese aspecto. Pero el dominicano, la sociedad dominicana que no conoce la ley, está preparada mentalmente para que tú le digas, no está prohibido que un hermano suyo que es suplidor venda en otra institución que usted no trabaja. El régimen de incompatibilidad nuestro... Puede ser que no sea ético, pero no es... Porque nosotros vivimos en un país pequeño, de sectores pequeños, todo el mundo tiene relación en todos los lados. Sí, pero hay que decir también que el régimen de incompatibilidades, en la ley hay que fortalecerlo. Y yo le voy a decir que nunca se había hecho en el país. Nosotros suspendimos 169 proveedores porque la composición accionaria de esas empresas tienen a funcionarios que tenían más del 10% de acciones en esas empresas y como están en el régimen de incompatibilidad, se suspendieron esos registros de proveedores, no como una sanción, como una medida preventiva. Tú estás en el régimen de incompatibilidad, más del 10%, está suspendido ese registro de proveedores. 169 registros de proveedores suspendimos. ¿Qué hicimos? Base de datos de alcaldes, regidores, directores y vocales. Macharlo con la registro crucé mercantil. con un registro de proveedores. Todo el que salió ahí, que tiene más del 10%, inmediatamente sí, pero por ejemplo, suspendido. Licenciado, hay casos que a mí me llaman la atención. Aquí se cuestionó un funcionario, por ejemplo, porque de una administración anterior, porque 8 meses antes de que entraran a la toma de posesión el gobierno a que él participó y 5 meses antes de las elecciones, o sea que todavía ni sabían si iban a ganar o no, esa persona salió de una compañía. ¿Y por qué? Porque esa persona dijo, la ley dice que tiene que estar 6 meses antes, yo no quiero que mi empresa quiebre, y salió de la empresa. Sí. Aplicó lo que dice la ley, pero entonces la opinión pública y la gente dice, oh, ese pendejo se salió de ahí para poderle seguir vendiendo al Estado. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Y lo entiendo. Entonces, una cosa es lo que la gente ve y otra cosa es la verdad de la ley. Y otra cosa es lo que no se hacía. Porque hay que decir que antes del 17 de agosto, funcionarios públicos tenían relaciones contractuales con el Estado porque nunca se identificó y nunca se les suspendió en esos registros de proveedores. Al día de hoy, están suspendidos esos registros de proveedores. Y usted me puede decir, pero pueden crear otras empresas, pueden crear empresas, pueden hacerlo a través de sus testaferros. Yo digo, sí, lo pueden hacer, pero se van a salir ya del régimen administrativo de contrataciones públicas y se van a entrar entonces en una configuración de un delito de tipo penal, entonces que decidan cómo lo quieren hacer. Ahora, la realidad es que ningún funcionario que esté en el régimen de incompatibilidad, que tenga más del 10% de las acciones en esa empresa, puede tener relaciones contractuales con el Estado. Esa es la realidad. No quiero perder la oportunidad de preguntarle. Me llamó mucho la atención el otro día que estuve leyendo sobre la participación, por ejemplo, del PNUD en las licitaciones. Y yo, que conozco del proceso, digo, pero ven acá, cómo funciona, lo bonito y lo que hace, lo legítimo que es un proceso donde participe hasta hoy el PNUD, lo que hemos visto con el tiempo.
Pero digo, yo ven acá, y si el PNUD es que funciona como suplidor a la institución, cuando hay un problema con lo que se vende, ¿a quién se le reclama? ¿Puede contrataciones públicas tener incidencia cuando se utiliza al PNUD en el medio? Mire, con relación a eso hemos sido claros. Y en septiembre emitimos una comunicación, una circular a todas las unidades de compra, donde establecíamos que la ley 340-06 prohíbe la delegación de las funciones de compras, que la responsabilidad de comprar, de contratar, debe ser a través de las unidades de compra de cada una de las instituciones. Y que las instituciones que están bajo el ámbito de la 340 deben observar los principios, los procedimientos y los instrumentos de contratar. El uso del portal transaccional es obligatorio. El sistema de reclamar, de resolver los conflictos es lo que está establecido en la ley 340. Cuando un proceso es gestionado por el PNUD a través de una delegación de las funciones, es un proceso que no está contemplado en la ley 340. Y eso hemos sido enfáticos con las instituciones. Claro. Pero no solamente eso, yo le voy a poner más, porque hay que dejar claro lo siguiente. Si existe un acuerdo con el PNUD de asistencia técnica, y ese acuerdo de asistencia técnica de fortalecimiento institucional a esa entidad contempla adquirir algunos bienes o contratar algunos servicios, y ese acuerdo de asistencia técnica contempla que esas adquisiciones se van a hacer bajo el régimen de contrataciones del sistema de Naciones Unidas. Entonces el acuerdo hay que llevarlo a la licitación. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora, lo que no puede pasar es que un tercero, llámese como se llame, suplante las funciones de la unidad de compra. Eso no está previsto en la ley, la delegación de funciones. Y no solamente en la ley de compra no está previsto, que la ley orgánica de la administración pública es muy clara con relación a eso. Entonces, eso para nosotros es un tema que no está en discusión, ese tema está despejado. Claro está, existen distintos acuerdos, por lo que usted decía ahorita de manera muy sabia. En la opinión pública se habla de todo y se generaliza, y a veces no todo debe ser medido con la misma vara, porque hay acuerdos que tienen características particulares donde no se está dando una delegación. Lo que quiero decir, que todos los acuerdos del Estado Dominicano con ese organismo no es una delegación, pero sí tuvimos acuerdos de delegación. Y yo le puedo decir, y se lo planteé en estos días a un conjunto de proveedores, que me muestren a partir del 16 de agosto un acuerdo de delegación. Pero yo no lo registro y nosotros lo monitoreamos. Nosotros lo monitoreamos porque es muy importante. O sea que, por ejemplo, el PNUD no ha participado. No tiene acuerdo de delegación de función. No digo que no ha participado, que no hay delegación de funciones. Bien. Los pliegos de condiciones de un proceso son vinculantes hasta la adjudicación del proceso. La base de la contratación. Esa es la base de la contratación. O sea, una institución no puede en el momento, antes de la adjudicación, pero después del proceso, cambiar los términos. No, esa es la base. Esa es la base. Esa es la base. El pliego de condiciones es la base. O sea que cualquier proceso que ocurra así ese es un proceso que es impugnable, ¿verdad? Usted tiene un pliego de condiciones, usted dice, mira, este pliego es la regla de este proceso. Y usted como proveedor, usted dice, mira, yo voy a participar con esta regla, yo estoy de acuerdo. Estas reglas no violentan principios, estas reglas no violan la ley, voy a participar. Eso no se puede cambiar en el camino. Decisiones que usted puede tomar ahí, sabemos que pueden crear un precedente o una jurisprudencia. Y lo que conocemos la ley, usted mismo dice, estamos trabajando en una ley que hay que cambiar, una ley que se le quitaron las sanciones, se le quitaron la parte penal y todo eso. Y yo hice un ejercicio el otro día en un programa diario que participamos y digo, ven acá, yo estoy analizando los procesos que están en la justicia. Y yo digo, pero ven acá, si un funcionario no llevó a cabo bien un proceso de una compra pública, violó la ley y eso está en la justicia, posiblemente la ley no tiene sanciones para esa persona, entonces el suplidor va a caer preso
pero el funcionario no, porque no tenía sanciones, si está allá. Esa parte, no sé si usted me entiende, o sea, puede debilitar esa ley los procesos, hablando desde el punto de vista legal, de términos legales y marco legal, puede debilitar los procesos de justicia el hecho de que el marco legal que se utilizó fue esa ley de compra y contratación en muchos casos. Pienso que no. Pienso que no, porque puede ser, y no me gusta hablar sobre cosas específicas que no están planteadas claras sobre la mesa, pero pienso y estoy convencido que no, porque en algunos casos el problema no es si se violó o no la ley de compra, sino que se violó la ley de compra para un fin, y ese fin fue acumular y fue enriquecerse, o se configuró otros delitos complementarios. O sea que se tendría que analizar cada caso, cada particularidad, porque lo que hemos visto desde nuestra experiencia es que las cosas que son simples, que son sencillas, de manipulación de los procesos de compra, que pudieran tener como consecuencia tal vez una amonestación escrita o verbal, o una separación del cargo, una sanción administrativa pudiera ser, pero No, muchas veces... Eso no, en la ley no existe. Pero muchas veces es, ¿para qué? ¿Para qué se hizo eso? Sí, en la ley hay sanciones para los funcionarios públicos. Donde no está fortalecido es las sanciones para los proveedores. Y eso es un elemento que hay que incluir. Sí, porque muchas veces un proceso vicioso lo que hace es que se suspende y no se indaga en otra cosa. Bueno, se suspende. Bueno, nuestra experiencia es, puedo poner el ejemplo de Boca Chica, ese proceso se suspendió y nos apoderamos de una investigación de oficio. Bien, a mí me llama mucho la atención, porque no podemos asumir que todo es tratando de hacer las cosas mal. También hay una realidad de cómo funcionan las economías en el mundo entero. Eso es así. Por ejemplo, yo veía los procesos de licitación de las computadoras de educación y yo veo que grupos económicos importantes se convierten en consorcios, inclusive con fondos de inversión, con administradoras de fondos de inversión, con valores, buscan la parte de los recursos y se convierten en consorcios con suplidores para poder participar de uno de los concursos más grandes que se ha hecho en la República Dominicana a nivel de volumen. Y yo veo que eso la gente lo ve como mala práctica. Eso no es una cosa es el dinero y otra cosa es el conocer la operación. Yo siempre veo eso. Y por otro lado, a mí me critican porque yo hago un comentario normalmente en televisión. Y yo digo, cuando yo voy a un proceso de licitación pública, yo sé muy bien lo que es el sobre A y el sobre B. La parte técnica y la parte económica. Sí, yo sé lo que es calificar y yo sé lo que es calificar técnicamente y calificar económicamente. Muy bien. Si yo paso la calificación técnica y los otros pasamos la calificación técnica, ya pasamos ese primer paso. Mi trabajo como empresa es tratar de vender y ganar lo más que yo pueda, siempre y cuando esté por debajo de los precios de los otros que ganaron y que pasaron a ese paso. Ser competitivo. Ser competitivo. Claro. Me gané, compré este celular en 10 pesos y lo vendí en 30, pero me salvé porque competí con una marca buena, como suplidor bueno, mi compañía estaba habilitada bien, pero en el precio lo compré en 10 y lo vendí en 30, le gané 3 veces. Pero mis competidores lo pusieron en 32, en 33 y yo gané. Con todo y que lo vendía al 3 veces el valor, yo gané. Y ahora entonces yo oigo que la gente habla, la sobrevaluación. La sobrevaluación. ¿Qué es una sobrevaluación? ¿Qué es ser ilegal? Después que tú pasas estamos hablando en la parte de precio y que tú llegas ahí. ¿Qué es una sobrevaluación? Es muy buena pregunta y he escuchado en estos días mucho en los medios hablar de una sobrevaluación. Pero gente que no tiene una idea de lo que se está hablando, de la realidad. No, incluso porque mi costo, por ejemplo, al precio de referencia. Usted mencionó un dato, la forma de pago del Estado.
¿Y qué saben ellos si yo tengo 6 meses pagando intereses y yo tengo un costo financiero que no tienen los otros? Bueno, precisamente reducir los tiempos de pago puede derivar en que el Estado pueda adquirir a mejor precio. Porque el proveedor está cargando eso. O sea, el proveedor... ¿Pero qué es una sobrevaluación, licenciado? Bueno, lo primero, le digo que me río porque en estos días está muy de moda hablar de sobrevaluación. Incluso al precio de referencia le llaman que una sobrevaluación a un precio de referencia de un proceso. Porque no saben. Entonces, un precio de referencia no quiere decir que la entidad contratante tenga que comprar ese precio, ni quiere decir que tenga que comprar mayor o menor. Eso es un precio de referencia, hasta lo dice. Eso no es una sobrevaluación. Cuando hay un proceso y ya se está en la etapa de abrir el sobre B con la oferta económica, va a ganar ahí el de mejor precio. El de mejor precio. Ahí no existe la posibilidad de que se pueda configurar la sobrevaluación. Claro, si no existe un mecanismo de colusión donde varias razones sociales con la misma composición accionaria participan en una oferta económica que van llevando el precio hacia arriba. O si se da que el que quede en primer lugar, porque hizo una oferta con buen precio, desiste de la propuesta para que caiga el segundo lugar y el segundo lugar tiene los precios por arriba, porque hay modalidades y mecanismos. Por eso es, pero lo que quiero decir con esto es que hacer un juicio a la ligera de que porque un bien en el mercado internacional cuesta 20 pesos y aquí se vendió a 25, se vendió a 30 pesos, eso de por sí solo tú no puedes decir. Es una sobrevaluación. No, ahí que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque aquí hablamos mucho, por ejemplo, usted se acuerda. Ahora sí. ¿Cuántas veces sí usted, hemos visto, pero mire lo que hemos visto. En el anterior usted decía, por ejemplo, lo hemos dicho todo, ¿cuánto cuesta un kilómetro de carretera en cualquier país del mundo? ¿O cuánto cuesta en República Dominicana? Pero si tú vas hoy a la administración de ahora, ¿verdad? Va a pasar lo de la formulita. La formulita de los combustibles que dice, pero ven acá, un vehículo se está comprando ahora al mismo precio de antes. Un salchichón se compra ahora al mismo precio de antes. Un plátano se compra ahora al mismo precio de antes. Un galón de combustible se compra, un kilo de energía se compra igual. Un asfalto se compra igual. Entonces, ¿qué es una sobrevaluación? Sí, pero déjame decir algo muy interesante. La ley de compra establece una modalidad que no se ha implementado en el país y que nosotros ya a nivel de portal y queremos dar el paso, que es la subasta inversa. Eso va a ser grandioso, la subasta inversa, porque es una modalidad de contratación en el cual el ente contratante va a decir, yo quiero adquirir un bien, preferiblemente un bien estándar. El bien estándar, las especificaciones técnicas es una. ¿Y eso no le va a encarecer los productos? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la institución va a decir, mira, yo voy a adquirir, vamos a decir, papel bond es papel bond donde quiera. Subasta inversa ahí pujando hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a decir, mira, mi precio de referencia, yo estoy dispuesto a comprar papel bond, qué sé yo, a 30 pesos. Tú el que quiera ofertar hacia abajo, que empiece, 29, 25, 20, y se le va a asignar el mejor costo. Esa modalidad está en la ley, pero no se ha implementado. Eso va a ser algo trascendental. Usted tiene muchos problemas ahí adentro, licenciado, con todos esos temas. Pero yo estoy entusiasmado. Yo estoy entusiasmado porque creemos que podemos hacer mucho. La sociedad está empoderada. Vamos a hacer de este programa su voz oficial para que usted le explique a la gente cómo las cosas cómo van saliendo, porque es interesante. Si usted se mete en ese reto, usted va a tener que ponerse fuerte. Pues mire, pues eso va, la primera compra con subasta inversa, la vamos a hacer nosotros mismos de la dirección de compra. Vamos a identificar un bien y vamos a hacer la primera compra nosotros para de ahí en adelante generar los mecanismos que permitan avanzar con la subasta inversa. Para que no digan que tiene que ver con un caso de ahora. Yo recuerdo, y está grabado, está en nuestro canal de YouTube, una entrevista que le hicimos a la antigua directora de compra y contrataciones, donde hablamos de la otra parte de la moneda, que era un reto que hay, que es trabajar con los pliegos de condiciones. Y yo le decía, pero que tú no puedes llegar a una licitación que te digan, yo necesito 100 camionetas blancas para mañana, que tengan un sellito rojo en la goma y que se puedan pagar dentro de 3 meses. Entonces tú decías, ese pliego está hecho a la medida. Pero por otro lado, tú tienes una ley que cuando tú haces ese pliego bien y un funcionario, un jefe de la policía, un jefe de la Fuerza Armada, una gente que bregan
que compran muchos vehículos, te dicen a ti, pero es que la camioneta china no nos sale buena. O sea, hago el pliego de condiciones y lo tengo que hacer y por precio me va a ganar la China. Pero si no le pongo lo otro, yo quiero una Isuzu, una Ford, una Nissan, una camioneta que sea, que me dé cualquiera, pero que me dé los estándares de precio, pero no quiero lo otro. ¿Cómo usted se va a hacer con las dos caras de la moneda? Sí, Trabajar con lo... Pero el funcionario está amarrado en muchos casos porque no es lo mismo un equipo de calidad que un equipo de otro tipo. Y no es lo mismo querer comprarle a un proveedor que a otro. No, pero... No es lo mismo. O sea, que alrededor de esto lo que quiero No, decir... pero un proveedor no, porque yo no hablo de proveedor. Yo hablo de que, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es una leche pura de vaca y una leche con suero. Sí. Entonces, si la licitación te dice a ti, no, cualquier leche, no, porque la leche con suero es más barata que la leche normal. Pero camioneta china es más barata que la otra camioneta, pero no es necesariamente lo que tú quieres. Pero se pueden establecer... Lo que no puede hacer pliego dirigido... ni directa, ni indirectamente, ni sobre mecanismo, que el que lo lea a simple vista. Y usted se va a ver todos esos pliegos para que no se han hecho a la medida de nadie. Lo estamos haciendo, y por eso el sistema de monitoreo de alerta preventivo, porque nosotros, y además la responsabilidad de las propias unidades de compra, que no pueden dirigir procesos. Y lo importante es que en los pliegos las especificaciones técnicas permitan que el Estado pueda adquirir bienes de calidad a buen precio sin proceso dirigido. Bien, director, en la parte final queremos dejarle unos minutos para que usted le diga a todo el sector y a los dominicanos, a la sociedad dominicana, qué deben esperar de usted en esa posición, en qué usted está trabajando y tal vez, no sé si motivar el saber que se están haciendo los cambios necesarios para poder, no es combatir y meter preso, sino para poder regular lo más importante que debe de tener nuestro país, que es que los procesos sean transparentes y que compremos lo más barato posible. Nosotros fuimos a la función pública a servir. Nosotros estamos claros y lo hemos reiterado que nos debemos a la sociedad y a ella vamos a volver cuando termine la función pública. Nosotros estamos convencidos del anhelo de la población dominicana, del fortalecimiento de la administración pública, de los procesos de contrataciones, de que nunca más las contrataciones públicas sirvan para el dispendio, sirvan para el despifarro, que el gasto público pueda ser utilizado de manera eficiente. Queremos sembrar en el imaginario de la gente que las contrataciones públicas para lo que tiene que servir es para el desarrollo del país, que es muy importante la participación amplia, la democratización de las compras, y para eso las normas, las políticas deben ser claras, deben garantizar la igualdad en la participación, se debe respetar la libre competencia, se debe ampliar el nivel de participación. Nosotros entendemos que la modificación de la ley es necesaria. Esta ley cumple ya 16 años, ha dejado experiencia, tiene debilidades, pueden ser fortalecidas. Hay que buscar un equilibrio entre una norma que garantice transparencia, control, pero una norma que sea eficiente también. Nosotros estamos convencidos que los órganos o las agencias de contrataciones públicas de cualquier parte del mundo no son agencias anticorrupción. En el caso de la República Dominicana tiene que atender ese tema, pero su función esencial es garantizar la participación en el mercado público. Garantizar en la participación en el mercado público. Porque vender al Estado no es malo, la gente cree que es un delito. No, y no solamente eso, que las contrataciones públicas es una política pública. El Estado tiene que orientar su política pública hacia las MIPYME, orientar la política pública hacia la producción nacional, hacia la industria nacional, desde la perspectiva de la política pública. El tema es que nosotros nos sentimos muy bien con todo el apoyo, con todo el acompañamiento. Sabemos que el nivel de participación, de demanda, de activismo con relación a este tema en el país va a ayudar, va a contribuir a tener más ojos, más mirada y más aporte al sistema de contrataciones. Nosotros en los próximos días vamos a hacer público el borrador de anteproyecto, vamos a abrir una plataforma de participación para que todos los sectores, proveedores, empresarios, todos, unidades de compra, puedan aportar su visión para que podamos construir un proyecto de ley desde una visión conjunta y de una visión que tengamos una ley
que pueda reducir las brechas, los escapes, pero al mismo tiempo que nos permitan procesos ágiles de contrataciones. Director, ¿cuándo tendremos noticias sobre las medidas cautelares de los procesos que están, por ejemplo, con las computadoras? Mucha gente que dice que se va a acabar la pandemia y no vamos a tener la computadora Sí. Lo importante es que va a haber decisión siempre. Nunca va a haber silencio administrativo mientras nosotros estemos ahí. Todos los casos van a tener decisiones. Y ese caso tiene características. Hay 2 recursos jerárquicos. Hubieron varias impugnaciones, que eso la atendió el ente contratante. Hay una solicitud de investigación y va a haber decisión sobre todos esos casos. Lo que nosotros hemos hecho con relación a los casos en 7 meses, nunca en la historia de la dirección había pasado. 229 decisiones al día de hoy, desde el 17. Todas esas decisiones, y nosotros estamos comprometidos a reducir los tiempos, pero nosotros también no nos vamos a dejar apresurar, porque nosotros vamos a cumplir el debido proceso. Nosotros vamos a tomar decisiones con objetividad. Nosotros estamos conscientes de los intereses, no de los intereses políticos, de los intereses económicos alrededor de las contrataciones. Y por eso nosotros vamos a actuar con prudencia, pero vamos a actuar con mucha firmeza. Y nadie, a través de reclamos mediáticos, nos va a llevar a apresurar decisiones y procesos. Pero sí, siempre va a haber decisión. Bien. Licenciado, vamos a darle las gracias por su participación con nosotros hoy. En lo personal, tengo el placer de hoy estar conversando con usted. Quiero felicitarlo porque se nota, no solo hablando con usted, sino con sus acciones, la voluntad que usted tiene en hacer un buen trabajo en esa dirección. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y le damos las gracias por estar aquí. A ustedes por su audiencia y nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.